La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Bienvenidos, bienvenidas al podcast Organización y Sociedad. Les damos una cordial bienvenida a este podcast que busca tocar temas en organizaciones y sobre la sociedad desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Esto es parte de los proyectos de Wicca México, Asociación Civil, entre los que también tenemos el Seminario de Poder en las Organizaciones, que está ya la convocatoria publicada en nuestra página, y están activos también otros dos podcasts, que es el de Háblame de tu tesis y el de la metodología de la investigación. En este caso, contamos con la presencia del doctor Ricardo Romano Garrido, quien vamos a hablar sobre el tema de En Defensa por la Vida, Territorio de Otredad, Fracking y Recuperación de Saberes. Entonces, antes que nada, le agradecemos su participación. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Sí, gracias. Y bueno, le voy a dar una breve presentación. Él es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es académico del CISDER por la Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigador nacional SNI nivel 1. Pertenece al núcleo académico básico del doctorado de estudios territoriales del CISDER. Es integrante del SEA Sistemas Complejos Socioambientales y responsable técnico del proyecto Memoria, Aprendizaje y Recuperación de Saberes para el Aprovechamiento Sustentable del Agave asociados a los agroecosistemas nativos de la región de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, en la convocatoria PRONACES CONACYT. Además de esto, ha impartido cursos en las licenciaturas en Ciencias de la Familia y en Antropología, así como en la maestría en Análisis Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala también. Fue catedrático en la licenciatura de Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por mencionar parte de su currículum. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación, y pues vamos a iniciar con este tema. Para iniciar con este tema, primero nos gustaría preguntarle, ¿cómo se definiría el territorio de Otredad? Definido como territorio de Otredad, tiene una base significativa en un proceso reflexivo que he ido madurando a través de una carrera académica que inició desde hace más de 19 años. Yo soy antropólogo de formación y eso me permitió, pues, establecer el contacto directo con sociedades tradicionales, con sociedades campesinas, con el mundo indígena y sobre todo pensar cómo se desarrolla esta relación de sociedades marginales con el propio Estado. Entonces, básicamente, en un proceso formativo donde inicialmente hablaba de relaciones de poder que se habían gestado desde la participación del propio Estado, el Estado-Nación, y en su contubernio con las relaciones capitalistas, el mundo capitalista, veía en este abanico de la otredad, estas asimetrías que se relacionaban con el mundo contemporáneo en contraste con el mundo tradicional. Y de ahí me surgió esa necesidad de ver esa relación hegemónica que se da a través de las políticas públicas que ejerce el propio Estado, y las condiciones en las que se presentan ciertas sociedades, sobre todo que tienen raíces indígenas, donde lo que predomina básicamente son relaciones de despojo. Entonces, a partir de ahí empecé a escudriñar algunos estudios relacionados a este tema, como lo que hace Bolívar Echeverría con la modernidad y la blanquitud, también con lo que plantea Aníbal Quijano con respecto a la imposición de los modelos Estados-nación en la América Latina, y sobre todo esta idea de lo que plantea Castoriadis sobre la autonomía. Entonces, a partir de ahí surgió esa idea
de comenzar a definir qué es un territorio de otredad, ¿no? Y un territorio de otredad se define fundamentalmente por esta relación estrecha que se tiene entre grupos que tienen una larga tradición, que tienen un derecho consuetudinario asociado a las formas de apropiación del espacio habitado y su consecuente defensa. Y esto me lleva principalmente a las luchas por defender el lugar habitado, a las luchas por defender los recursos naturales de los que dependen algunas comunidades, sobre todo indígenas y campesinas, y que se complicaban en una relación eh, mucho más abierta, mucho más encaminada hacia modelos neoliberales. Evidentemente había una relación de asimetrías entre sociedades indígenas y mestizas antes del modelo neoliberal, donde había, por supuesto, estrategias de control y poder, donde el Estado practicaba relaciones clientelares hacia grupos indígenas, pero también esta idea de que había mercados regionales que controlaban la producción, que acaparaban los productos agrícolas que producían los indígenas, que en un primer momento pues se da con el Estado desarrollista. Pero con el modelo neoliberal, lo que viene en el escenario de lo local es esta parte del extractivismo, ¿no? Cuando se da la política pública en un modelo de más de 20 años que empieza a evolucionar a partir de Miguel de la Madrid y su consecuente desarrollo con gobiernos panistas, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, pues se da este proceso de la relación entre lo local y lo global, y donde principalmente predomina esta parte de la extracción, de la sobreexplotación de los recursos naturales, que evidentemente están en las áreas locales. Y eso a partir de ahí generó una serie de movilizaciones. Entonces, el territorio de otredad fundamenta esta parte de la necesidad de defender la vida, ¿no? Los grupos indígenas lo que hacen es que no tienen otro lugar donde vivir, donde no tienen otro lugar donde rehacer sus vidas, y esto consecuentemente los lleva precisamente al anclaje de estos territorios. Eh, en una relación de dominación histórica con el Estado-Nación. Sabemos que el Estado-Nación, como dice Bolívar Echeverría, tiene sus bases en la blanquitud de las clases sociales, en la blanquitud de sus dirigentes y en esta base fundamentada en la modernidad y el progreso. Entonces, de esa forma, el Estado-Nación en América Latina se presenta como un espejo donde se ve Occidente. Y es precisamente estas estructuras de la propia modernidad, con la idea del progreso, con la idea de la democracia, que es como se impone una lógica en estos territorios que no están acostumbrados, que no parten de esas raíces, sino de más bien del derecho consuetudinario. Y por derecho consuetudinario apelamos a esta relación de larga data que se tiene entre las prácticas culturales, las organizativas, las políticas, y que determinan una base sustancialmente sociocultural para el derecho al uso del territorio y sus recursos. Entonces, esa es la base de la eh, autonomía, y es la base de la defensa de los propios territorios, que se ve, por ejemplo, en el caso de Chiapas con las comunidades zapatistas, pero también en el caso del norte con algunos grupos étnicos del desierto, que son binacionales como los pápagos, y que por siglos han tenido esa relación binacional, donde no se sienten ni mexicanos ni estadounidenses, y además están incorporados a esta práctica del trasiego de migrantes, pero son grupos ancestrales
que han tenido, ha ostentado el derecho a ocupar ese territorio. Y en el caso de Tlaxcala, que es lo que a mí me intrigó, es la parte del proceso organizativo que es a través de modelos de las mayordomías como elementos sustanciales para la autoorganización y donde se establecía una parte fundamental para las separaciones territoriales de las cabeceras municipales a las que pertenecen estos grupos. De tal modo que cuando un barrio de una comunidad decide ya no pertenecer a la cabecera municipal, erige su capilla como parroquia y conforma su cuerpo de fiscales y de esta forma rompe de manera sustancial con la codependencia que hay con las cabeceras municipales. Y eso es la base fundamental de lo que ocurrió ahí por el 93, 95, con la creación de nuevos municipios en Tlaxcala. Entonces, pero no fue tanto que el Estado apeló y alentó a esa base organizativa, sino que se vio obligado a otorgar reconocimientos para parar una demanda de mucho tiempo que ya se tenía y que tiene en el trasfondo el problema del reparto agrario, ¿no? Comunidades y grupos campesinos que no tuvieron acceso al reparto agrario, porque en Tlaxcala el reparto agrario fue simulado, y en muchos casos lo único que les quedó era el acceso a las tierras comunales, a las tierras de los santos, y es precisamente esa base que, si bien es colonial, que es adaptada por las comunidades indígenas, y desde ahí hacen una base organizativa para defender su propio espacio. Organización y sociedad. Muy bien, muchas gracias. Con esto que nos ha dado sobre cómo se ha definido o cómo ha construido esta definición del territorio de otredad y nos ha brindado algunos ejemplos, quisiera saltar como a otro tema que también es parte de, pues, del título de este podcast. Que pues parecerá, digamos, disociado, pero que a la última pregunta vamos a hacer esa conjunción. Es bueno, ¿qué es el fracking y por qué es una amenaza para la vida? Vamos a tratar de hacer esa hilación. En este primer momento que yo definía el territorio de otredad con la relación y las tensiones que se dan entre el Estado-Nación y los grupos marginales, históricamente marginales por el propio Estado-Nación, lo que ocurría era la relación local, regional las tensiones que se daban ahí. Pero posteriormente llega el modelo neoliberal y el Estado-Nación tiene una primera ruptura, deja de lado esta parte de los nacionalismos y se abraza a un concepto más integrado a la práctica económica, donde el papel de las transnacionales es importante. Entonces, en 2013, el gobierno de México, con esta política neoliberal, abre la posibilidad de la reforma energética y establece la participación, las bases y la participación para que empresas transnacionales que se dedican a la extracción de hidrocarburos, que se dedican a la extracción, a la producción de electricidad, que se dedican a diferentes actividades donde lo que está en juego es la soberanía energética, pues tienen el derecho al usufructo, el derecho a generar jugosas ganancias con estas actividades. Y a partir del 2013 empieza a haber una movilización muy fuerte de la sociedad en general, precisamente de estos grupos marginales que ya habían estado sometidos a una relación de poder con la conformación del Estado-Nación y que viene desde épocas ilustracionistas con y las ideologías liberales y que se continuaba con la consolidación de las bases de los estados nacionales en América Latina. Con el modelo neoliberal viene una etapa de mayor agresividad,
de mayor depredación en contra de estas comunidades, porque es ahí donde están los recursos naturales preciados y con el interés y el ojo de estas transnacionales que ya tienen el marco legal para incursionar. Y entonces aparecen los movimientos sociales y entre ellos aparece esta parte de la lucha en contra de los proyectos de muerte, y uno de ellos es el fracking. ¿Qué es el fracking? Pues básicamente es una forma de extracción de petróleo y gas que se da a través de la fractura hidráulica del subsuelo, donde se perforan cerca de 5,000 metros de profundidad y otros 4,000 hacia la parte horizontal, ya dentro del subsuelo, y se ingresan una serie de químicos, de mezclas químicas, combinadas con agua, con arena, a alta presión, que van rompiendo las estructuras del suelo donde se encuentran los hidrocarburos de lutitas, ¿no? Que son cápsulas de gas y de petróleo que están ahí, que son de difícil acceso, pero que al romper con fuerza con este cóctel de químicos y de agua, pues se logra tener un banco de petróleo y aprovecharlo y extraerlo. ¿Qué ocurre? Pues que son actividades de gran afectación ambiental. Es una técnica muy agresiva para el subsuelo, y evidentemente lo que genera es, en primer lugar, una gran contaminación en los mantos acuíferos. Entonces, por ejemplo, en el último libro que escribí, que es en Resistir para Vivir, hablo precisamente de cómo en algunas zonas de la Huasteca Poblana y Potosina hay ya esta práctica del fracking que ha afectado estos mantos acuíferos, donde la gente se abastece de agua potable, y además que contamina algunos arroyos, porque las empresas necesitan cerca de 5 millones de litros para poder ejercer esta práctica, esta técnica para extracción de hidrocarburos. Y otra cosa es que todos los químicos que salen del subsuelo después de ser aplicados son mantenidos en una especie de letrinas tóxicas a cielo abierto, y esto pues genera una gran contaminación que afecta la propia vida, no solamente de las especies animales y vegetales, sino también de las propias vidas humanas. Y nuevamente, en este escenario de la opresión, están estos grupos indígenas, ¿no? Y sobre todo, la parte de la defensa de las organizaciones en contra de estos proyectos de muerte, pues están constituidos por líderes y lideresas indígenas que día con día se enfrentan y luchan por la vida. Entonces, básicamente lo que estamos hablando ahí es esta parte de por qué en los modelos neoliberales volvemos a esta idea de lacerar los territorios de la otredad. O sea, en realidad, más que disasociados, están relacionados unos con otros. Y fundamentalmente, en esta parte, lo que llego a reflexionar es sobre los sentidos de apropiación territorial. En esta idea de que las sociedades no están desterritorializadas. Existe una manera de multiterritorialidad que genera sentidos de pertenencia. El territorio, en primer lugar, tiene un anclaje con las sociedades, no importa si sean modernas o tradicionales, a través del aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de la tecnología. En ese sentido, pues, se da un sentido de apropiación económica, donde dependiendo del grado de nivel tecnologizado, es como se aprovechan, se depredan o se sobreexplotan los recursos. Entonces, es evidente que en la idea de la modernidad y aparejado con esta parte de que va acompañada de los adelantos tecnologizados,
evidentemente las empresas transnacionales, al hacer uso de tecnología de punta, pues logran un impacto mayor para extraer los recursos naturales, dígase en minería, dígase petróleo, o con relación a la parte de energías limpias, que es, digamos, entre comillas, porque a pesar de que se puede producir energía eléctrica con la luz solar o con la parte eólica, pero los componentes con los que están, por ejemplo, hechos los paneles solares, pues están desarrollando otro tipo de extractivismo, ¿no? Para esta industria de energías limpias. Entonces, en resumidas cuentas, la parte tecnologizada es fundamental y eso genera un conflicto ambiental muy fuerte, y a pesar de que las comunidades indígenas también tienen un grado de incidencia en el deterioro de los recursos naturales, o las comunidades campesinas que no cuentan con ese desarrollo tecnologizado, y tienen esta incidencia, pero el impacto es menor. En esta relación local-global que se da con los modelos extractivistas, lo que ocurre en esta parte es un cambio acelerado en los procesos de producción. Bueno, en un segundo nivel de apropiación territorial tenemos lo que es fundamentalmente la parte cultural, identitaria. Ahí lo que opera es una cuestión más de índole simbólica, los geosímbolos entran en juego y por supuesto están presentes con mayor trascendencia en estas sociedades tradicionales, ¿no? La secularización del territorio es un proceso que se da precisamente por esta parte del choque entre lo moderno y lo tradicional, y lo que ocurre es fundamentalmente una desacreditación del territorio como un espacio vivido, como un espacio sacralizado. En las comunidades tradicionales, el geosímbolo es muy importante para entender la vida. Lo vemos, por ejemplo, en las comunidades que están asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl, donde los rituales para la petición de lluvia se hacen haciendo ofrenda al volcán, y en algunos otros lugares, como en Tlaxcala, los quiajlas de la montaña también son especialistas de la relación que se tiene con la Matlalcueyetl o la Malinche, y donde también se hace también, la petición de lluvia. Son entes de las culturas tradicionales que están vinculados al mundo de la naturaleza a través de esta parte sacralizada, ¿no? Sin embargo, vemos que con la secularización, los sentidos y los geosímbolos se van diluyendo, y esto lo que permite es un desanclaje del territorio. En las sociedades modernas ya no importa dónde vivas, sino lo que importa es qué tanto te puedas mover, ¿no? A través de las tecnologías como los medios de transporte, como es el avión, donde ya los lugares lejanos se acercan más por estas cuestiones, y en el mundo de la hipermodernidad, pues estamos presenciando esta parte del uso de las tecnologías, como lo que estamos haciendo hoy como un ejercicio de comunicación. Sin embargo, dice Heisberg, esto no es una desterritorialización, esta es una multiterritorialidad. Lejos de que los medios globales, los medios de comunicación, las redes de Internet desanclajen a las sociedades, lo que está ocurriendo es que podamos interaccionar en un tiempo-espacio con multiterritorialidades. Entonces, pero en la parte de la secularización lo que genera es precisamente el hecho de que la gente no mire a su alrededor, de que la gente pierda ese sentido de la conexión con la naturaleza, y esa es una parte de concientización. Por eso yo creo que en el tercer nivel, que es el que desarrollo
para entender esta relación entre lo local y lo global, y donde parte la reflexión del fracking, es precisamente la conciencia biopolítica, la conciencia por la vida. Ahí es donde entramos en discusión y donde lo que estoy planteando en esta parte es que cuando un agente externo a los territorios ancestrales, a los territorios de origen, entra en juego y amenaza la vida, no solamente promueve un cambio económico en las comunidades y no solamente trastoca la relación sacralizada con el entorno natural, sino que también lo que genera es un aglutinamiento, una lucha política, una movilización política a través de esta conciencia por la vida. Y es precisamente encontramos en estas comunidades donde hay mayor efervescencia por defender la naturaleza, por defender los recursos. Y esto no significa que demos una mirada romanticista a las relaciones sociedad-naturaleza. Significa un principio fundamental. Estas gentes que viven en estas comunidades marginadas, simple y llanamente no pueden desplazarse, no tienen capacidad de desplazamiento, no se pueden sacar dinero del banco, porque además seguramente no lo tienen, y llegar y comprar un terreno en otra parte y fincar una casa. Es su único lugar de vida y su único lugar de anclaje es ahí. No hay forma de moverse. Y por esa razón hay una lucha efervesciente por defender la vida. Entonces, hay tres elementos que generan estos sentidos de la territorialidad. En primer lugar, el aprovechamiento de los recursos. En segundo lugar, las relaciones identitarias que se vivan con el territorio. Y en tercer lugar, la conciencia política por defender estos territorios. Organización y sociedad. Sí, qué importante conocer en sí, como todo el proceso que conlleva el fracking, pero también cómo este proceso tiene como llamémoslo como una invasión a la vida, ¿no? Pero como la vida de las personas que están interactuando con eso, y entender el nivel de afectación en ese sentido que muchas veces no se habla, ¿no? Como que está ahí como un tema que no se quiere a veces tocar porque obviamente no conviene. Y bueno, esto nos lleva a la otra pregunta que ya un poco nos empezó a señalar una parte de esto. ¿Por qué es importante hablar de la recuperación de saberes, el fracking y el territorio? Bueno, esta última parte es la que estamos explorando en un proceso más de entender las sociedades y la cultura ancladas a la naturaleza. Es el principio que Bruno Latour señaló en su libro de Nunca fuimos modernos, de que efectivamente en las sociedades actuales y las que tienen raíces indígenas, raíces no occidentales, al final del día, tanto modernas como tradicionales, estamos vinculados a la naturaleza. Y esto está demostrado en esta parte de lo que se puede entender como los riesgos que llevan estas prácticas económicas y que van de la mano con los modelos del extractivismo, ¿no? Ulrich Beck nos señalaba en la sociedad del riesgo esta parte de la que en cierta medida y en ciertos escenarios, a mayor o menor grado, todos corremos un riesgo. Y sobre todo cuando atentamos contra la naturaleza. Porque al final de cuentas, nuestra humanidad, nuestra condición humana, sigue dependiendo de la propia vida, de la propia naturaleza. Somos una especie más del mundo de la naturaleza y dependemos de los recursos que nos genera los ecosistemas, que nos genera la biodiversidad. Dependemos de los procesos pluviales, de la naturaleza, dependemos también de la oxigenación que nos producen las plantas.
y son recursos finitos. Entonces, no podemos disasociar nuestras propias sociedades, eh, llámense modernas, tradicionales o de otra índole, con la naturaleza. Y lo que vemos es una amenaza a la vida, es una amenaza a la vida con esta parte de generar un modelo extractivista basado en el lucro y la ganancia. Y ahí es donde perdemos todos, la humanidad pierde. Y no por nada ahorita estamos siendo testigos del creciente aumento de la temperatura del globo terráqueo, ¿no? Hoy mismo estamos siendo afectados por una oleada de calor que no se veía en mucho tiempo. Y a pesar de que haya posiciones donde se diga que el propio mundo es un sistema y genera sus propias formas de controlar y de restaurar este sistema, independientemente de las actividades humanas, pero considero que en estos últimos 200, 300 años, la aceleración del cambio climático ha sido de manera brutal. Y esto genera una serie de posiciones de riesgos. En el extractivismo, el riesgo que corren las comunidades por enfrentarse a los químicos que se usan para sacar hidrocarburos, el riesgo que se usa para a los que están sometidos a estas comunidades porque viven ahí y pueden tener problemas de deslaves porque llegó una empresa minera y empezó a sacar minerales a cielo abierto, eh, impacta de otra manera con estas empresas, con los dueños de las empresas que están afectando el medio ambiente y que de alguna u otra manera, pues también se ven en condiciones de riesgo por la salud, por los alimentos. Pues otro tema que también está pegando mucho es la forma en cómo producimos alimentos, en la forma en cómo desarrollamos nuestras propias vidas y satisfacemos nuestras propias necesidades. Y todo esto aparejado con modelos acelerados de producción, con modelos altamente agresivos de producción, sobre todo alimentaria, donde lo que impera es la ganancia. Y lo vimos con la parte de la política agroalimentaria en México, cuando se permitió el uso de transgénicos, de promover los maíces transgénicos para mejorar, entre comillas, la resistencia del maíz y abonar a la seguridad alimentaria. Y lo que ha ocurrido con esta parte es, así como también el uso de pesticidas, el uso de agroquímicos, es que en el tema de lo alimentario exista un problema, una problemática fuerte que tiene que ver con una crisis que se está dando en el campo, donde el campo mismo, las tierras en producción están siendo dañadas, ¿no? Cada vez se produce menos, cada vez llueve menos. Recordemos que nuestro país tiene una base agroalimentaria con el trabajo de los campesinos, y además, pues el tema de las políticas públicas, pues han generado una problemática agroalimentaria en el campo mexicano, precisamente por el uso de pesticidas, por el uso de prácticas de monocultivo, por el alentar a los abonos químicos, y lo que han generado es una desertificación de las tierras. Entonces, lo que proponemos ahora es esta idea de recuperar saberes que no necesariamente tengan que ver con el conocimiento científico, ¿no? Eh, en esta idea de lo que dice Wallenstein, de abrir las ciencias, no solamente las ciencias sociales con las ciencias naturales, en una especie de modelo interdisciplinario, sino que también abrir el conocimiento a la transdisciplinariedad. Y ahí es donde quizá tengamos que abonar a esta idea de lo que podríamos decir las epistemologías otras, las epistemologías de la otredad,
porque si bien el territorio está en una relación de poder hegemónica, donde hay dominados y dominadores, también el conocimiento pasa por esa transversalidad. El conocimiento científico siempre va aparejado con el modelo progresista, positivista de la modernidad. Hay un documental que se llama Zeitgeist, Addendum, donde se habla precisamente de esta crítica que se hace hacia a las ciencias en general, sobre todo a las tecnologizadas, donde se nos señala con mucha claridad que el conocimiento científico, a pesar que es punta de lanza para la modernidad y estas sociedades capitalistas, este conocimiento está sometido a los poderes de los capitales y de los grandes empresarios y de la economía, de esta economía mundo que ya había señalado Eric Wolf y Wallerstein. Entonces, en ese sentido, pues la ciencia también tiene una parte, un dejo de participación en este problema ambiental que nos ha llevado a una crisis global de sobrecalentamiento de la Tierra. Y en ese sentido, pues la idea es más bien empezarle a buscar los canales, las redes de comunicación con esos otros saberes que han quedado marginados y que han quedado marginados porque no están con un lugar establecido, preestablecido a través de la relación con otras estructuras de poder de la propia modernidad, como pueden ser las políticas públicas que se generan en el Estado-Nación. Hoy día, afortunadamente, hay esta posibilidad de trabajar con estos saberes no occidentales, no científicos, y que es necesario recuperar, porque en el campo mexicano, con estas raíces indígenas que se tienen, también hay estos resabios de los conocimientos ancestrales. Entonces, evidentemente, estos conocimientos están dispersos, se han fragmentado porque no hay un cobijo que se le ha dado, porque ha sido más bien un esfuerzo de ciertos grupos, de ciertos especialistas tradicionales, por conservar técnicas y formas de generar producción agrícola, como por ejemplo el modelo Metepantle, que es la parte de meter magueyes alrededor del campo de cultivo, y lo que permite el maguey es retener suelos, retener humedad y generar nutrientes a la tierra. Y es un modelo mesoamericano que viene aparejado con el sistema Milpa, que también es un modelo mesoamericano, con el policultivo, pero que desafortunadamente se ha ido perdiendo o se ha ido aplicando de manera muy parcial, precisamente porque son conocimientos que han estado soterrados, que han estado olvidados, marginados, incluso por la propia política pública. Claro, qué importante es como hablar de toda esta recuperación de los saberes y voltear a verlos cuando hay, muchas veces pueden estar esas respuestas que estamos buscando, ¿no? O como ya no volteamos a ver ese otro tipo de saberes, estamos acabando con muchos recursos naturales realmente, y entre ellos vienen un montón de problemáticas que incluso nos están afectando actualmente, ¿no? Entonces, pues sí, es importante hablar de estos temas, es necesario voltear a ver todos estos otros saberes, esos saberes más bien, y dar cuenta de que eso, de que no hacer caso de eso nos está afectando, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esta, digamos, breve conversación que tuvimos. Creo que es importante y necesario tenerla. Y pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por este espacio tan importante. Y pues esperemos seguir colaborando con otras participaciones también. Claro, muchas gracias. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.